Y continuando con la programación de amigos, llegamos al espacio Volviéndonos a Dios. Es el último espacio de la temporada. Contamos en esta mañana con la participación de Manuel Montoya. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días, bienvenido. Muy buenas, José, y muy buenas a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, pues estamos, o mejor dicho, hemos llegado, ¿no?, al final de esta temporada. La verdad es que ha sido una temporada muy intensa, ¿verdad?, por todo lo que hemos vivido. Estamos, la verdad es que viviendo tiempos muy intensos, ¿verdad?, muy únicos, muy especiales. Y bueno, pues en todo este tiempo nos ha dado tiempo, valga la redundancia, a hablar de muchas cosas. Y bueno, pues hoy quiero terminar haciendo un pequeño resumen de algunas de las cosas de las que hemos hablado y bueno, pues al final hacer un llamado, ¿no? Un llamado a algo que considero que es indispensable en los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, hoy, para terminar con este último programa de esta temporada, hasta nuestra vuelta en septiembre, pues como digo, me gustaría hacer un recorrido por algunos de los temas que hemos podido tocar en esta temporada, que bueno, pues como estamos diciendo, termina hoy, para al final acabar pues con un consejo, ¿no?, que tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo. Bueno, pues a lo largo de esta temporada, que ha contado con unas 27 semanas aproximadamente, hemos tocado muchos temas interesantes y de actualidad. Y algunos de ellos han sido, por ejemplo, recuerdo el programa de inteligencia artificial depresiva, una noticia que nos sorprendía, ¿no? Nos llenaba de sorpresa, porque decía algo así como que los chatbots de inteligencia artificial que conversan con los humanos y aprenden sobre ellos mediante el diálogo habían empezado a desarrollar depresión. Y la noticia decía que, de acuerdo con una investigación de la Academia de Ciencias de China, chatbots populares habían comenzado a contestar preguntas como si estuviesen deprimidos o con síntomas de alguna adicción. Y en colación con esta noticia decíamos que bueno, pues que en la Biblia hay un llamado de Jesús a que vayamos a Él cuando estamos pasando por situaciones de problemas emocionales, sentimentales, laborales o de cualquier otro tipo. Y veíamos como en Mateo 11 el Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Otro tema que hemos tocado ha sido el de la suerte, ¿verdad?, concretamente centrado en los juegos de azar. En este programa vimos que, aunque la Biblia no prohíbe explícitamente los juegos de azar, sí que nos habla claramente del amor al dinero como la raíz de todos los males, y cómo los juegos de azar pues son una manifestación de ese amor al dinero del que estamos hablando, por lo cual pues los creyentes debemos apartarnos de los juegos de azar. La Biblia dice en Proverbios 13:11: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. También hemos podido hablar a lo largo de esta temporada sobre otro tema que es muy recurrente, incluso entre los creyentes, ¿no? Hablamos sobre la casualidad o las casualidades, y lanzábamos una pregunta: ¿realmente existe la casualidad? Y veíamos que la palabra casualidad solo se usa una vez en el Nuevo Testamento, y fue el mismo Jesús quien la usó en la parábola del buen samaritano. En Lucas 10:31, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: y Jesús dijo: un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. La palabra casualidad en este versículo se traduce de la palabra griega sinkirian, que es una combinación de dos palabras, sun y kyrios. Sun, que significa junto con, y kurios, que significa supremo en autoridad. Así que pudimos ver en este programa que una definición bíblica de la casualidad sería lo que ocurre juntamente con la disposición providencial de las circunstancias por parte de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que lo que nos parece una casualidad en realidad está supervisado por un Dios soberano que conoce incluso el número de cabellos de nuestra cabeza, como dice Lucas 12:7. Así que Jesús dijo que ni siquiera un gorrión cae en el suelo sin que nuestro Padre se dé cuenta, como podemos leer en Mateo 10:29. Así que vimos que esto
de la casualidad, tal y conforme nosotros lo entendemos, realmente no existe, porque nada puede pillar a Dios por sorpresa y nada puede escapar del propósito de Dios para nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros. Otro tema de mucho interés y controversia que pudimos tocar en esta temporada fue el tema sobre el destino. ¿Existe el destino tal y como nosotros los humanos lo entendemos? Y vimos en este programa que, casi todos hemos caído alguna vez en la tentación de adjudicar al destino alguno de nuestros logros o alguno de nuestros fallos o alguna situación concreta que hayamos vivido, ¿no? Nada más fácil que responsabilizar a la fatalidad de lo que nos sucede o nos deja de suceder. Y llegamos a la conclusión de que esto del destino es una fórmula casi mágica que para muchas personas todo lo explica y todo lo justifica. Vimos que la filosofía, la mitología, la religión y las creencias esotéricas le han adjudicado diversos valores al destino. Por ejemplo, para la filosofía, vimos en este programa que para la filosofía el destino tiene que ver con la teoría de la casualidad. Todo lo que ocurre tiene una causa que lo genera. Vimos también que, por ejemplo, para la mitología griega y romana, pues era la personificación de una diosa que tenía el poder de determinarlo todo, incluso lo que debía ocurrirle a otros dioses. Vimos que para las religiones la casualidad se trata también de una disposición divina. En el hinduismo, por ejemplo, es un efecto del karma. En las religiones cristianas y musulmanas, una voluntad de la providencia. Y vimos también que para el esoterismo, el destino es una realidad impuesta por las influencias de los astros, o en otras ocasiones una amalgama entre el concepto de karma y de disposición divina. Lo cierto es que desde siempre los hombres se han formulado preguntas en torno al destino. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Por qué no termino de llegar al punto que me propuse? La pregunta por el destino es la pregunta por el sentido que tiene nuestra vida. De ahí que sea una inquietud constante que ha recorrido toda nuestra historia como seres humanos. En pocas palabras, lo del destino pudimos ver en este programa que es algo que les viene bien a aquellas personas que viven echando balones fuera, es decir, aquellas personas que no quieren asumir responsabilidades y que están llenos de superstición. Y al final de este programa, y tras una buena explicación que pudimos dar, pues acabamos llegando a la conclusión de que el destino prefijado no existe, porque todo depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en lo relativo a la salvación, si crees en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados, Jesús es más que suficiente para perdonarte y darte salvación y vida eterna. Pero si no te arrepientes y te entregas al único que puede salvarte, pues no habrá posibilidad de perdón ni de salvación para esa persona. Han sido muchos y muy interesantes los temas que hemos tocado en esta temporada, y seguro que hemos aprendido o descubierto incluso muchas filosofías y pensamientos que teníamos interiorizados como buenos y beneficiosos para nosotros, y que después de escuchar estos espacios, pues a lo mejor hemos visto que debíamos cambiarlos. Toda la gloria sea para el Señor, si así ha sido. Ahora, no quiero despedirme de esta temporada sin deciros que Dios es digno de confianza. Estamos escuchando continuamente en los telediarios y leyendo en los periódicos sobre noticias terribles que producen mucho temor y confusión. Me refiero a noticias sobre diferentes enfermedades que surgen, mutaciones del COVID, guerras, cambio climático, incendios inextinguibles, crisis económica, cortes de gas a toda Europa, olas de calor con temperaturas extremas y un largo etcétera de noticias muy pero que muy preocupantes. Y yo creo que todo esto es el preludio de lo que se viene para la humanidad. Igual que antes de la tormenta el cielo se oscurece, se levanta viento, comienzan los relámpagos, se oyen truenos lejanos, hasta que irrumpe la tormenta. Igualmente, como digo, todo lo que estamos escuchando y viendo, yo creo que es el preludio de la tormenta que viene al mundo. Pero en medio de toda esta vorágine de noticias y eventos peligrosos, los que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos puesto nuestra vida en las manos del Padre y que hemos recibido a Cristo, aquellos que hemos tomado nuestra cruz y hemos determinado seguir a Jesús,
tenemos la más grande de las esperanzas, la esperanza de vida eterna y salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios nos da seguridad de que nuestro final no está en las manos de los hombres, ni en sus planes, ni en nada de lo que nos están anunciando. Estamos en las manos de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, estamos en las manos de Dios, y en sus manos estamos seguros y podemos estar confiados. Este es un tiempo, el que estamos viviendo, para poner nuestros ojos en Jesús más que nunca antes, y no desviar nuestra mirada de allí. Jesús es el autor y consumador de la fe, y es un tiempo de poner nuestra confianza en sus manos y de volvernos a su palabra para creerla, obedecerla, conocerla y amarla. Es un tiempo para ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos de sus dones y de su amor. Es un tiempo para estar llenos del temor del Señor, que es el principio de la sabiduría y que nos preserva de andar viviendo en pecado. Es un tiempo de buscar al Señor de todo corazón, porque cuando le buscamos de todo corazón es cuando podemos hallarle y descansar en él. Así es que yo quiero despedir este programa y esta temporada hasta septiembre, que nos volvamos a escuchar, si Dios lo permite, que sea lo que sea que escuches, sea lo que sea que veas, ante todo y en medio de todo, busques al Señor y confíes en Él plenamente, porque Él es digno de tu confianza. En Él está nuestra salvación y en Él está nuestra paz. Así que volvámonos al Señor. Es un tiempo para vivir en sus manos y para vivir aferrados al Señor. Esto es lo que quería decirte, querido amigo que nos estás escuchando, para terminar esta temporada. Y no quiero despedirme sin darte a ti las gracias, José, por todo tu trabajo. Has hecho un trabajo magnífico durante esta temporada. Yo quiero resaltarlo y quiero darte las gracias y quiero pues darte este saludo de todo corazón y mi más sincera enhorabuena por tu trabajo en este programa durante este tiempo. Así que nada, nos volvemos a escuchar en septiembre, si Dios lo permite. Un abrazo para todos, que tengáis unas muy buenas vacaciones y nos volvemos a escuchar. Bendiciones a todos.